Hola, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Les doy la bienvenida. Don Rodrigo Beltrán, Eucaris Burgos, bienvenidos a la clase. Hoy 8 de noviembre, 8 y 6 de la mañana, segundo día de clase. Gracias por ser cumplidos. Entonces vamos a empezar nuestro tema el día de hoy. Permítanme un momento para compartirles la clase, el material del día de hoy. Bueno, hoy vamos a tener una temática muy especial. Vamos a hablar un poco de la motivación y satisfacción en el servicio al cliente y sobre todo pues teniendo en cuenta el cliente interno y el cliente externo, ¿no? También vamos a hablar un poco de impacto positivo del servicio y las estrategias del servicio. ¿No? En la tarde se va a hablar un poco acerca de la clase de encuestas, de qué son las encuestas, las clases de preguntas que hay. ¿Ah? Y se van a hacer algunas actividades en clase, ¿sí? Para que ustedes puedan pues aprender un poco la aplicación de esas encuestas. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que es motivar o motivación? ¿Están ahí? Buenos días. Buenos días, profe. Pues sí, Buenos días. la motivación es algo que se genera, digamos, al cliente como con esa, o sea, como la forma de agradarlo con el producto, decirles que es excelente, es bueno, se le recomienda, es una garantía para usted, le va a prestar muchos beneficios. Sí, o sea, es algo que es como brindarle algo extra al cliente. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a hablar un poco, no sé si Eucaris tenga algo que decir acerca de la motivación. No, prácticamente es casi lo mismo. Lo único es que uno como buscar herramientas para hacer que el cliente, crearle como también como una necesidad para que él lograr que él tenga que comprarlo. Ok. Entonces recuerden que la motivación es lo que impulsa al ser humano a tener o hacer algunas acciones que le representen un objetivo, ¿cierto? Pero resulta que la motivación se puede acabar cuando nosotros no, digamos, no estamos atentos tal vez a los objetivos, ¿cierto? O tal vez por situaciones del entorno, lo que sucede, entonces puede suceder que las personas se desmotiven. Y por eso dice que cuando yo tengo una meta, si se acaba la motivación, yo sigo con la disciplina porque a pesar de que la motivación se acaba, yo tengo que seguir adelante porque tengo un objetivo que cumplir y entonces la disciplina me ayuda a cumplirlo, ¿sí? Pero la motivación es eso, es la capacidad que tiene el ser humano de mantenerse activo, con deseos y con el entusiasmo de cumplir su meta, ¿sí? Todos los días buscar esos motivos que le ayuden a acercarse a ese objetivo, ¿sí? Esa es la motivación. Y cuando nosotros motivamos a otra persona, pues obviamente en esa parte de satisfacción al cliente o de atención al cliente, pues entonces es porque ya le hemos escuchado, porque hemos empatizado con él, ¿cierto? Y entonces lo empezamos a motivar, lo, em- lo empezamos
¿A qué? A encauzar en el producto o servicio que estamos vendiendo. Entonces empezamos a usar la imaginación, la percepción. Imagínate cómo te queda, si es un champú, cómo te va a quedar tu cabello, te va a limpiar, ¿cierto? Si es un televisor, por ejemplo, entonces para que todos en familia puedan estar juntos y compartan. Y eso hace que el cliente se motive, es decir, él va a la imaginación y se imagina su hogar, a sus hijos, a su esposa o a sus padres en ese ámbito, disfrutando el televisor, viendo un programa. Entonces, todo esto es motivación. Así pasa en nuestra casa y tenemos que tener cuidado con esa parte porque a veces como nos dedicamos tanto al trabajo, aprendimos todo para el trabajo, para aplicar al trabajo, todo en el trabajo, ¿no? Y sobre todo pues porque las empresas lo exigen, mi jefe lo exige, el ejercicio, ¿cierto? El oficio que yo hago o la profesión con la que yo estoy desempeñando mi cargo me lo exige. Pero muchas veces nos descuidamos en lo personal, en mi hogar, en mí mismo, y por eso entonces pues sucede que yo hago todo para pues rendir en mi trabajo, pero en la parte personal estoy un poco decaído, estoy fallando, no tengo en cuenta a las personas que están viviendo conmigo porque ni siquiera me tengo en cuenta a mí. Hago la otra parte en el trabajo porque me lo exigen, pero no porque a mí me nazca, no porque realmente yo quiera hacerlo. Entonces, ahí está el detalle. Tenemos que aprender que la motivación debe nacer en ti, ¿sí? Todos los días. Y en ese orden de ideas, entonces cuando te nace a ti, entonces empiezas a encauzar a los demás también en esa motivación, es decir, a motivarlos, a entender que a pesar de que ellos no estén de acuerdo contigo, ellos también necesitan motivarse, necesitan entender que es importante sentir el deseo de hacer algo, ¿sí? Entonces, bienvenida Andrea Natalí a mi clase. Buenos días. Buenos días, profesora, muchas gracias. Sí, señora. Bienvenida. Bueno, entonces estamos hablando de la motivación, lo importante que es en un momento determinado en la atención al cliente, ¿sí? O en el servicio al cliente, pero también estamos hablando desde nuestra parte personal, ¿sí? Porque no solamente es cumplirle al trabajo, sino también cumplirnos a nosotros. Y es en lo que está fallando el ser humano, porque el ser humano se ha preocupado por agradar, obviamente, en el trabajo, por hacer bien su trabajo, porque obviamente allí le pagan por eso, ¿sí? Pero como en su hogar, en su vida personal, él no lo ve de esa manera, porque a veces somos muy materialistas, sí, nos tienen que dar dinero para yo poder cambiar. Entonces, al ser muy materialistas, fijamos nuestra vista ahí. Y no está mal ser materialistas, es decir, no está mal querer dinero, que estemos cómodos, que obviamente podamos cubrir todas nuestras deudas. Eso no está mal. Lo malo es cuando yo pierdo el enfoque como persona, es decir, que solamente me rijo a lo que me exige el trabajo, a lo que me pide mi jefe, a lo que me pide mi profesión y me olvido de mí mismo y me olvido de mi familia, me olvido de las personas que me rodean. Y entonces parezco un robot, una máquina funcionando para otros, pero realmente mi vida por dentro está vacía. Entonces ahí no hay motivación cuando eso sucede. ¿Mm? Entonces, algún hombre llamado Abraham Maslow, ¿sí? En la Edad Media, él catalogó la autoestima dentro de una de las necesidades fundamentales que tiene el ser humano. Entonces, la autoestima es necesaria, ¿sí? En el ser humano. Y ese tema también estaba como allá en un rinconcito y no se tocaba mucho hace unos años. Pero hoy en día es un tema, digamos, moderno, donde se está usando o se está hablando de él todos los días, ¿sí? En las instituciones, en el trabajo, en la vida personal. ¿Por qué? Porque se descubrió que el ser humano
a través de las múltiples ocupaciones se ha abandonado a sí mismo y por eso no está capacitado para resistir momentos de tensión y momentos difíciles, para ser resiliente. Resiliente es la capacidad de levantarse en un momento difícil, la capacidad de levantarse o de hacer las cosas a pesar de, ¿sí? Entonces, en este momento, pues está usando mucho ese término de la autoestima. Y la autoestima es la capacidad de yo valorarme a mí mismo, de amarme, de reconocer mis habilidades. También mis defectos los necesito reconocer, pero no para criticarme, no para como darme duro, ¿sí? Y estarme criticando y pensando que no sirvo para nada o que no soy bueno para alguna cosa. Las debilidades se pueden ver para fortalecerme, ¿sí? Las debilidades se pueden ver para que tú puedas crecer, es decir, en ellas. ¿De qué manera? Ok, tal vez soy muy mal geniada, ¿cierto? Puedo decir eso. Entonces yo voy a tener una concentración en esa debilidad y voy a mejorar. No criticándome y dándome duro porque no es la forma, sino entonces empiezo a poner cuidado en mis reacciones, ¿sí? Ah, ya no voy a gritar, ya no me voy a enojar, voy a pensar primero, ¿cierto? Para poder contestar. Y ahí empieza el cambio, porque tú lo deseas hacer. ¿Mm? Entonces, la autoestima es la capacidad de descubrirte a ti mismo lo importante que eres, las cualidades que tienes, que eres único e inigualable como un ser humano en esta tierra, que no hay otro ser humano igual a ti y que en ese orden de ideas tú tienes muchas habilidades con las cuales puedes aportarle a la sociedad, ¿sí? Pero primero tienes que rescatarte a ti mismo para poder ayudar a otros o para poder ir a atender a un cliente y realmente ser receptivo con él, escucharle, ser amable con él, ser honesto con él y además ser empático con él, que es ponerme en el lugar de sus dificultades y sentir por él. Pero primero tengo que hacerlo yo. ¿Por qué? Porque por eso hay muchas personas vacías allá afuera que están pensando solamente en cumplir una cuota, en hacer lo que el jefe diga, y no está mal hacerlo porque obviamente es mi jefe, ¿no? Y pues yo cumplo en una empresa y es necesario regirme a la disciplina o a las normas de la empresa. Pero primero, ocúpate de ti. ¿Cómo vas a hacer para tener una autoestima agradable? Y sobre todo, donde todo lo que hagas sea a favor tuyo, que te nazca, que sientas el deseo, que sientas la capacidad, el amor propio, la felicidad por hacerlo. Y no solamente porque toca y si no voy, entonces no como, ¿cierto? Que esa es una preocupación que se genera y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro yo interior? Pues vamos a obligarnos, ¿sí? Vamos a obligarnos a ir, se nos va a tornar un poco aburrido tal vez la tarea, pero es por eso, porque nos falta la motivación interna y sobre todo el amor propio de reconocimiento personal y de sentir que realmente yo quiero mejorar. ¿Mm? Entonces, por eso ahí dice que el reconocimiento referida al respeto y la confianza que se tiene en sí mismo. ¿Mm? Y habla también de la satisfacción. Cuando tú cumples un objetivo, tú te sientes satisfecho, ¿sí? Ahora, cuando tú te amas a ti mismo y empiezas a descubrirte y a mirar qué es lo que te duele, pero también qué es lo bueno que tienes, todas las habilidades que tienes, entonces también te sientes satisfecho. Empiezas a ver que eres útil para la sociedad y empiezas a ver que realmente tú eh, tienes mucho que aportar en este mundo, en tu trabajo, en tu hogar, en tu vida, en la sociedad, en todo lado. Empiezas a ver que tu vida tiene sentido, ¿sí? Y esa es la autoestima que está creciendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna acotación? Los escucho.
No, profe, todo está muy bien explicado. Ok, Sí, señora, todo bien. gracias. Listo. Entonces vamos a escribir 10 cualidades de cada uno. ¿Listo? 10 cualidades de cada uno. Bueno, ¿cómo les fue? Eucari, Rodrigo, Andrea, ¿cómo les fue? Profe, pues ahí estamos trabajándole porque es que el chile está muy fresco, entonces no trabaja mucho. 10 cualidades, tranquilos. Son 10 cualidades de cada uno. Listo. Entonces, como tú ya las escribiste, Andrea, entonces las vas a decir, por favor. Bueno, entonces, soy alegre, tolerante, juiciosa, centrada, emprendedora, honesta, ele- elocuente, inteligente, leal y humilde. Muy bien, Andrea, exactamente, así es, gracias. ¿Cómo le fue a Eucaris? Ya, bien, sí, señora. A ver, las tuyas. Bueno, soy paciente, amable, honesta, humilde, responsable, optimista, organizada, competitiva, tolerante. ¿Me falta alguna? Sí. Alegre. Ok, Eucaris, muchas gracias. Don Rodrigo. Pues, ¿qué le cuento? Yo soy feliz, dedicado, honesto, eh, respetuoso, humilde, eh, dedicado. eh, bueno, hasta ahí alcancé a escribir, profe. Bueno, eso era lo que quería que vieran ustedes, que cuando se trata de hablar de nosotros, se nos hace un poco difícil, ¿cierto? Cuando se trata de hablar de nosotros, de las cosas buenas que tenemos, a veces nos cuesta, ¿sí? A veces nos cuesta y es por eso, porque tal vez no reconocemos lo buenos que somos y no reconocemos todas las cualidades que tenemos y pensamos en ese orden de ideas que de pronto no tenemos tantas. Realmente todos los seres humanos tenemos muchas cualidades, muchas habilidades y muchos dones que aportan a la sociedad y que nos aportan a nuestra vida y nos hacen felices. Entonces la tarea es que ustedes se puedan descubrir a sí mismos y entender que son personas muy valiosas y sobre todo que tienen cualidades hermosas. Muchas veces, por pena, por timidez o por falta de creencia en sí mismo, no desarrollamos algunas cosas que nos gusta. Por ejemplo, a veces nos gusta cantar, pero dicen, no, yo no canto sino en la ducha o no canto definitivamente porque no me gusta, ¿sí? Y no es que no le guste, a veces sí le gusta, pero como le da pena, como piensa que su voz es fea, que definitivamente, entonces no se da la oportunidad de desarrollar ese talento, ¿cierto? Ese don. Entonces, si a mí me gusta algo, me llama la atención, es porque tengo algo dentro de mí que me puede hacer brillar en ese don o en esa habilidad, ¿sí? Pero por miedo o por pena o por timidez, porque a veces soy muy introvertido, no me doy la oportunidad, ¿sí? Y todo eso, pues obviamente viene a través de la creencia en mí mismo. Entonces, por eso es que me estanco muchas veces porque no creemos en nuestras habilidades. Ahora, van a pensar en una debilidad que cada uno tenga. Van a pensarla, ¿sí? ¿Podemos tener más? Claro que sí, muchas, ¿sí? Pero les quiero decir que no nos debemos enfrascar como en solamente pensar en nuestras debilidades. Es que yo soy tal cosa, es que soy gritón, es que soy mal geniado, es que
no me gusta de pronto abrazar a la gente. Sí, ese es un don también, ¿sí? El poder manifestar amor o más bien entregar amor, ¿cierto? A ayudarle a otros a que se sientan amados. Eso es un don. No todos tenemos ese don, pero a veces también nos cohibimos porque pensamos que los demás se aprovechan de nosotros, entonces no lo hacemos y nos volvemos duros, ¿cierto? Y esa dureza solamente me afecta a mí como ser humano. Pensamos que a los demás, porque pues obvio, ellos sienten que no los están amando, que no los están abrazando, ¿cierto? Que no les están teniendo en cuenta, pero realmente la persona más afectada a través de no hacer algo soy yo mismo, ¿sí? Yo mismo. Y es porque necesito arreglar algunos conceptos que tengo en mi cabeza y que están errando en mí y que me están haciendo quedarme, digamos, como en el olvido. Es decir, porque no estoy desarrollando mis hábitos, mis talentos, mis dones y entonces me voy rezagando, como que me quiero es esconder, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas ya pensaron en su debilidad. Y está bien, todos tenemos defectos. Ningún ser humano es perfecto, ¿sí? Y es para que vean que a través de esa debilidad ustedes aprenden mucho, ¿cierto? A ver, esas debilidades o esos defectos que tenemos nos enseñan y nos enseñan a ser mejor, porque a través de ellos yo he escuchado personas que dicen, yo antes era muy peleona, pero un día dije, ¿para qué voy a ser peleona? Y dice la persona, me eduqué, entonces empecé a mirar cómo contestaba, empecé a mirar que de pronto contestaba mal, con palabras grotescas y me empecé a calmar y empecé a cambiar mi vocabulario. Entonces me doy cuenta que a través de esa debilidad que tengo la oportunidad de mejorar y crecer como ser humano, como persona, como profesional, como partícipe de un hogar, ¿cierto? De una sociedad, de un trabajo, donde yo vaya. ¿Ah? Entonces, eso es lo importante, aprender a ver que realmente yo puedo cambiar y rescatar esa parte importante de mí, ¿sí? Que yo soy un ser humano moldeable, ¿sí? Que puedo crecer porque soy una inteligencia en esta tierra. ¿Mm? Entonces aquí nos hablan de la motivación y quisiera saber si Eucaris me puedes ayudar a leer esa diapositiva. Motivación. La motivación se define como el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. En otras palabras, se dice que cuando alguien está motivado, sus acciones y energías están dirigidas a alcanzar una meta concreta. Muy bien. Entonces, es para que vean que la motivación es la que me impulsa a seguir adelante. La motivación es la que me hace ir por esos objetivos. Pero muchas veces estoy motivada en el momento, ¿no? Llevo por ahí una semana, 2 semanas, un mes y luego pasa algo. ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida no se queda estancada solamente en una emoción, sino que va cambiando. Y pasa algo negativo, entonces yo de una vez retrocedo y digo, no, definitivamente ese no es el camino. Yo veo que no es mi don, veo que no es mi objetivo, veo que no se dieron las cosas. A veces sí sucede, ¿no? Pero realmente tenemos que motivarnos a nosotros mismos para buscar las formas. Hay muchas formas de llegar a un objetivo. Podemos planearlo de esta manera, lo voy a hacer, tal cosa, pero en el camino, digamos que se van ajustando todas esas formas que tú pensaste y resulta que el camino que tú tenías planeado acá se ajustó totalmente y fue diferente para llegar a la meta. Pero así es, cuando yo me pongo un objetivo es porque definitivamente quiero lograr, ¿cierto? Esa meta o ese objetivo, valga la redundancia. Aspectos que denotan nuestra personalidad. Entonces, tenemos que comprender que nosotros estamos sujetos
algunas características, ¿sí? Y que a través de esas características pues debemos crecer como seres humanos. Entonces, está bien, Andrea, si tú me puedes ayudar a leer el texto que está al lado derecho de la escalera. Dice, los demás notan y ven lo que pensamos de nosotros mismos y cómo nos estamos sintiendo en un momento determinado. Esto no se puede ocultar. La kinesia es nuestro lenguaje corporal. Ejemplo, los gestos en el rostro. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces, Sí, señor. lo que yo quiero que ustedes vean acá es que cuando nosotros nos comportamos de una u otra forma, estamos transmitiendo esos sentimientos, emociones, formas de ser a otras personas. Entonces, en el servicio al cliente, cuando tú estás en el servicio al cliente, el cliente llega y entonces te percibe si estás de buen humor, percibe si estás mal geniado, percibe si estás triste, percibe si no lo quieres atender, percibe si no te gusta lo que estás haciendo, percibe todo, ¿sí? Todo lo percibe el cliente. En ese orden de ideas, pues muchas veces sacamos corriendo a nuestros clientes porque nuestra actitud no es adecuada y no porque tú definitivamente seas malo en el servicio al cliente, no es eso, sino que hay algo en la motivación, en mi adentro, en mi yo, que está fallando, ¿sí? Y que no me he tomado el tiempo de analizarme y de mejorarlo, ¿sí? Y muchas veces, aunque yo quiera estar en ese trabajo y desee realmente salir adelante, no es suficiente con el quererlo hacer, no es suficiente con tener el conocimiento o la capacitación, porque si dentro de mí tengo miedos o tal vez estoy resentida con la sociedad y con todo el mundo, ¿cierto? Por cosas que le pasan a uno en la vida, y todo esto es obstrucción, ¿sí? Todo esto hace que yo estanque mi proceso y que me quede ahí, ¿sí? Y que pueda pensar de pronto que no sirvo para lo que estoy haciendo. Entonces el llamado es a que usted se pueda descubrir como ser humano, lo importante que es y sobre todo la capacidad que tiene, y también obviamente que reciba la capacitación de parte de su empresa, que busque capacitación, es decir, autocapacitación, es decir, que usted pueda interesarse por su propio ser y que empiece a mirar cómo puede mejorar, ¿cierto? Cómo puede moldearse como ser humano y entonces realmente brillar como lo que es usted, un ser humano inigualable, único e inteligente en esta tierra, porque así es, ¿sí? Pero necesitamos creerlo, y muchas veces nuestra mentecita tiene como esa autoestima tan caída que pensamos que no es así, ¿sí? Y decimos, no, esa profe, todo lo que nos habla, eso es mentira, ¿cierto? O podemos decir, bueno, hay algunas cosas ahí que dice que tiene razón, pero otras que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente ya en nuestro corazón y en nuestra mentecita ya no lo creamos así. Ya, digamos que llevamos, a veces decimos, no, yo llevo toda la vida siendo así, ¿cómo voy a cambiar, cierto? No nos damos la oportunidad y cerramos la puerta. Entonces, ahí abajo habla de la kinesia, y la kinesia es nuestro lenguaje corporal. A través de nuestros gestos, a través de cómo me paro, a través de cómo me levanto, a través de cómo camino, de cómo hablo con la persona cuando estoy frente a ella o incluso a través del teléfono, eso todo se percibe. Si la persona sí quiere hablar, si la persona tiene eh, como ese don de gente, ¿no? Esa empatía, quiere escucharme, todo lo percibo, todo.
todo lo puedo percibir a través de la voz, a través de los gestos que hago con mi cara, con mis ojos, a través de mi cuerpo, cómo se para, cómo se sienta. Yo puedo mostrar pereza cuando yo me siento, ¿sí? La forma en que me siento muestra que yo tengo pereza. O puedo mostrar que estoy en una actitud de trabajo y ¿de qué? De crecimiento, ¿sí? O puedo mostrar que tengo deseos de atender a la gente y que vengan todos los que quieran, que yo estoy dispuesto, ¿sí? Entonces depende cómo estés tú, así mismo te ven tus clientes. Y por eso, pues tus clientes o se quedan o se van, dependiendo de cómo tú estás en tu actitud, ¿sí? Entonces ahí en la parte izquierda de esa diapositiva tenemos una escalera. ¿Mm? En esa escalera nos hablan de autoestima y dice que amarnos a nosotros mismos, y es lo que estamos hablando desde hace rato, ¿cierto? Que la autoestima es amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que es reconocer nuestros puntos eh, chéveres o felices o agradables o positivos, ¿cierto? Que son las habilidades, los dones, las cualidades, lo que me gusta hacer, y también los puntos débiles que de pronto pues tengo y que me están estancando, ¿sí? Esos puntos débiles yo los tengo que reconocer, pero no para criticarme y lastimarme y decir que no sirvo, no, es para a través de ellos descubrirme y entender que yo puedo cambiar. Autorrespeto, el respeto por sí mismo, ¿sí? Entonces debemos respetarnos a nosotros mismos y mirar qué está pasando. Si hay algo que está obstruyendo mi proceso como ser humano en esta tierra, ¿cómo puedo llegar a respetarme? ¿De qué manera? A tomar decisiones, porque realmente el autorrespeto es solamente toma de decisiones. Si yo permití o estoy permitiendo, o tal vez de parte misma mía, mi forma de ser, hace que esto suceda, entonces tengo que empezarme a educar. ¿Para qué? Para poder recibir el respeto de otros. Porque otros se aprovechan de mí, a veces pensamos eso, ¿no? Que otros se aprovechan de mí, pero resulta que no es eso, es que mi forma de ser se presta para que otros lo hagan. Y no es volverse duro, tosco, grosero, agresivo, imponente, no. Es mirar dentro de sí mismo y moldear tu alma, tu corazón, tu vida, de acuerdo a lo que tú deseas. Si deseas respeto, entonces tú tienes que dar respeto a los demás también, pero tienes que respetarte a ti mismo y mirar cómo cambias muchas cosas. Bueno, la autoaceptación, que es el aprecio por su propio valor. Entonces, aceptarte como eres, ¿sí? Aceptarte como eres, con todas tus cualidades, con todas tus debilidades, sin juzgarte. Si tienes que cambiar algo, pues lo vas a hacer, pero con amor, no a las malas, pasando por encima tuyo, ¿sí? La autovaloración, entonces es sentirse valioso, es realmente decir, yo valgo la pena, todo lo que tengo, mis habilidades, todo. Darte el valor necesario a tú mismo, porque a veces queremos que otros nos den valor, que nos quieran, que nos mimen, que nos rescaten, que como que nos muestren que realmente están interesados en nosotros, pero no está pasando dentro de nosotros. Y si no pasa dentro de nosotros que nos damos valor, pues mucho menos los demás nos van a dar ese valor. El primero que debe darse el valor que se merece eres tú mismo. Y ya después de que tú lo hagas, pues los demás lo harán a la medida que sientan, ¿sí? El autoconcepto, ¿cómo estás pensando de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Sí? ¿Cómo te estás mirando? A veces es un autoconcepto totalmente errado, donde piensas que no, todo como negativo, ¿no? Entonces tienes que mirar eso y pues empezar a crecer en el amor propio, ¿sí? Para valorarte y para realmente mirarte como una persona valiosa y que tienes mucho que dar en esta tierra, ¿sí? El autoconocimiento era lo que les decía ahorita, aprender a conocerte y sobre todo aprender
a mirar dónde, en qué herramientas pueden o qué herramientas pueden ayudarte a crecer como ser humano. Y hay libros, hay videos, hay audios. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, es importante que ustedes puedan crecer de esa manera. Pues porque cuando ustedes están al servicio de otras personas, hablando de los clientes, pues ellos leen todo en ti, ¿sí? Y tú obviamente vas a dar todo de ti si estás bien, ¿sí? Si tienes esa autoestima creciente en tu vida, ¿sí? No es egocentrismo, no es orgullo y como de pronto pensar que los demás son menos que tú. No, es el valor propio sin quitarle a nadie su valor propio, ¿cierto? Porque eso ya es otra cosa y eso es agresivo y tóxico, no se hace, ¿sí? Sino más bien valorarte a ti mismo, rescatarte a ti mismo y salir a flote, ¿sí? Sin achucharrar a nadie o perdón, sin apabullar a nadie, es una palabra que tengo, pero realmente es así, ¿sí? Sin creerte mejor que los demás. Lo único que tienes que hacer es amarte a ti mismo y después vas a valorar a cada uno con su forma de ser, porque el recordar que yo soy único, igual que cada uno de ellos, eso me hace valioso. Y ellos también son valiosos y tienen que hacerlo también. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, algo que tengan que decir o todo está bien hasta ahí? No, profe, muy bien. Profe, pues yo creo que ahí está todo muy bien explicado. Ok. Muchas gracias. Sí, todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Porque no sé si yo estoy grabando así. Necesitamos grabar para los compañeros que no han entrado a clase. Entonces dice, ¿cómo ser positivo? ¿Cómo ser positivo? Y vamos a pensar por un momento si me considero positivo o no, ¿sí? Y vamos a pensar si me considero positivo o no, no para criticarme y decir, no, definitivamente es que yo no tengo remedio, no, no es para eso, sino es para ver cómo estás dentro de ti, realmente cómo está tu vida, ¿cierto? Cómo estamos manejando las situaciones. Porque a veces por las situaciones, pues porque a todos nos pasa algo adverso, digamos que siempre hay retos, hay cosas que enfrentar, ¿cierto? Y ahí, pues como que el positivismo se va perdiendo, ¿no? Y vamos pensando que es que definitivamente no se puede o que definitivamente la vida se ensañó con nosotros. No es así. Los retos llegan, pero nosotros tenemos que aprender a enfrentarlos y sobre todo a ser resilientes y a salir adelante, a pararnos de ese momento crítico y a entender que solamente es un proceso de la vida que nos va a enseñar y que nos va a sacar adelante. ¿Ah? Entonces está la aceptación. Dice, identifica y acepta tus cualidades y defectos. ¿Ah? La ayuda, planea objetivos realistas. Entonces, objetivos realistas que se puedan cumplir, ¿sí? Para que tú puedas entonces sentir que estás avanzando. Tiempo. Saca tiempo regularmente para estar con tus pensamientos y sentimientos. ¿Tú haces todos los días eso? Sacas 10 minutos de tu tiempo y estás contigo mismo. La respiración, el hecho de ponerme cuidado cómo respira mi cuerpo, cómo estoy respirando, porque a veces incluso mi cuerpo no está oxigenado porque la respiración es a veces tan rápida porque estoy muy afanado, ¿sí? ¿Afanado por qué? Pues porque digamos que el entorno exige que yo vaya, venga, haga, corra y no me pongo cuidado a mí, ¿sí? Entonces todo esto es importante hacerlo, ¿no? El tiempo que me dé a mí mismo es valioso. Aprender a disfrutar de tu propia compañía. ¿No? Credibilidad. Presta atención a tus pensamientos y sentimientos. ¿Te has puesto a mirar cómo están tus sentimientos? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas?
Obviamente, si tú miras qué es lo que piensas, es para mirar, oh, yo no me había dado cuenta que mi cabecita estaba yéndose por allá para otro lado, tal vez que no es el adecuado y eso era lo que me estaba haciendo daño, ¿cierto? Pero tenemos que mirarlo. ¿No? Dice credibilidad, presta atención a tus pensamientos y sentimientos y haz aquello que te hace sentir feliz y satisfecho o satisfecha. ¿No? Ánimos, toma una actitud, puedo hacerlo. Y respeto, no trates de ser alguien más. Está orgulloso de ti mismo, de ser quien eres. ¿No? Es importante esto. A veces, pues, digamos que admiramos a otras personas y son ejemplo para nosotros y está bien, ¿sí? Pero no podemos ser ellos. Ellos tienen sus dones y yo tengo los míos. Yo puedo brillar con mis dones y con mis habilidades, así como la otra persona lo está haciendo. Tal vez la otra persona se ha tomado el tiempo de amarse un poco más que yo, pero no estoy en desventaja porque yo tengo también mis cualidades, mis habilidades y tengo que crecer en ellas. Solo tengo tal vez esa desventaja, que no me amo tanto, ¿cierto? Y entonces a veces incluso estoy más enfatizada en mis defectos que en mis cualidades. Y eso obviamente me va a lastimar. Entonces, empezar a ver mis cualidades hace que yo crezca como ser humano, como persona y sobre todo a reconocerme a mí mismo, lo valioso que soy. ¿Mm? Autoestima. Entonces, aquí llegamos a un tema especial con Abraham Maslow, ¿cierto? Abraham Maslow creó una pirámide. Se llama así, la pirámide de Abraham Maslow. ¿Qué hizo él? Creó esa pirámide con 5 necesidades, ¿sí? Y dijo que el ser humano no podía vivir sin esas 5, sin suplir esas 5 necesidades, ¿sí? Es decir, que necesitaba emocionalmente cumplir con esas 5 necesidades para estar tranquilo y complaciente en esta tierra, ¿sí? Entonces, aquí en el lado izquierdo de la diapositiva, perdón, voy a crecerla un poquito. Dice algo especial. Entonces, quisiera que Eucaris me ayudes a leer esa parte del lado izquierdo. Primero, autoestima. Primero, acéptame, valórate y anímate para luego brindarlo a los demás. Estar orgulloso de sus logros, demostrar amplitud de emociones y sentimientos, tolerar las frustraciones, sentirse capaz de influir en otros. La autoestima nos enseña a aceptar y valorar nuestra propia imagen y personalidad. Querer, amar y respetar. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que realmente es importante, ¿cierto? Aceptarnos, valorarnos, amarnos, para luego poderlo brindar a los demás. Si tú no estás dispuesto a hacerlo contigo mismo, ¿cómo crees que lo vas a hacer con los demás? Con tus clientes, por ejemplo. Un cliente bien necio, como veíamos el primer día, un cliente grosero, ¿cierto? ¿Cómo vas a tener la parte emocional bien definida en ti, que ayudes más bien a ese ser que está eufórico, grosero, salido totalmente de su ser? ¿Cómo lo vas a ayudar si tú te vas tal vez a enfrentar a él porque te dijo alguna palabrota, ¿cierto? La idea es que nunca te acerques a una persona que está agresiva, pues porque puede cometer un error en su efusión de sentimientos negativos, ¿cierto? Mantén la distancia, 1,5 metros más de lejanía, ¿sí? De 1,5 metros hacia allá, 2, 3 metros. ¿Por qué? Porque una persona en un momento de tensión y de agresividad puede cometer un error. Y resulta que yo me voy ahí
pues obvio, va a cometer un error y yo voy a decir, no, es que me pegó, es que hizo, ¿cierto? Obviamente. Pero entonces, ¿cómo me voy a enfrentar a estas personas, a estos clientes? A un cliente orgulloso, ¿sí? Que sabe todo, que piensa que sabe todo. Yo no puedo irle a decir, no, pues tan creído tú, ¿cierto? O de pronto con mi actitud, porque a veces no decimos nada, pero mi actitud, mis gestos, la kinesia, ¿cierto? La kinesia. Entonces mis gestos empiezan a mostrar como mala cara al cliente y como a decirle, no, pues ahora mucho, ¿sí? Entonces no me necesita. No, no hay que hacer eso, sino tener tranquilidad, ser natural, no afectarme con lo que diga la persona o el cliente, ¿sí? No es mi problema, ¿sí? Es el cliente y simplemente yo estoy ahí para servirle. Si yo entiendo eso, obviamente voy a poderlo hacer, voy a tenerle paciencia, dejarlo que vocifere todo lo que quiera, que patalee, que diga. Ya cuando se calme y él lo permita, si lo permite, tú le dices o le haces alguna pregunta o le puedes decir en qué le puedo ayudar o qué fue lo que sucedió para darle viabilidad y pues arreglar la situación, ¿cierto? Si yo tengo esa capacidad de calmarme para ayudar a otros, está bien. Pero si a veces en lugar de tener la capacidad de calmar, antes como que empeoro la situación, pues ese es el problema. Y es porque acá dentro de mí lo tomo personal, ¿sí? Entonces me dijo, me hizo tal cosa, ¿sí? No, tranquilos. Cuando estamos en una empresa, los clientes llegan porque el producto salió, porque le hicieron algo, y todo tiene que ver con la empresa, con el producto, con el servicio que le prestaron, por la información que le dieron. No es tu problema, es de la empresa, ¿sí? Que tú estés ahí asumiendo los retos, claro, porque haces parte de la empresa y tienes que, pues, dar de tu tiempo y hacer tu trabajo, ¿cierto? Pero tienes que estar preparado. Y miren que la preparación no es solamente en el trabajo, la capacitación que da la empresa, sino que es de parte mía. ¿Cómo estoy yo para ir a poder ayudar a esos clientes, a esas personas y realmente ser un aporte para la empresa? ¿Sí? Entonces, Abraham Maslow dijo que habían 5 necesidades importantes en el ser humano. Las primeras que están aquí en la base de la pirámide se llaman las necesidades fisiológicas. Esas necesidades fisiológicas pues son las necesidades básicas de todo ser humano. ¿Cuáles? La alimentación, la respiración, el descanso, tomar agua, la hidratación, ¿cierto? Son las básicas, ¿sí? El número es, las necesidades, las segundas son las necesidades de seguridad. Es decir, que el ser humano siempre está buscando, obviamente, protegerse, asegurarse, sentirse protegido, protegido del frío, protegido de la noche, protegido del peligro, ¿cierto? Entonces ahí viene la seguridad, la protección, la moral. ¿Mm? La tercera es las necesidades de aceptación social, es decir, que yo siempre como ser humano voy a tener la necesidad de socializar con otra persona, de hablar, de que me amen, de que me tengan en cuenta, pero también de amar, de tener en cuenta. Sí, eso es una necesidad que existe, ¿sí? Y que yo, digamos, me gusta estar con otras personas y que otras personas también les gusta estar conmigo. Puedo tener una pareja, hace parte de la vida, ¿cierto? Hace parte de estar ahí como en la sociedad y pues obviamente con otras personas. Entonces el afecto, el amor, la pertenencia, la amistad, ¿sí? Eso hace parte. La cuarta necesidad es de autoestima. Entonces es cuando tú, ¿sí? Quieres hacer algo porque te gusta. Y entonces en ese orden de ideas, como lo quieres hacer y te gusta, tú quieres verlo realizado en tu vida. Por ejemplo, te pones meta un viaje, ¿cierto? Metas.
Y eso te incentiva. Y el hecho de ponerte ese objetivo hace que tú como que todos los días trabajes por algo, ¿cierto? Entonces es autoestima. Por ejemplo, estudiar. A veces las personas les gusta estudiar una carrera o una profesión, digamos una tarea, un arte, ¿cierto? Y eso te hace feliz. ¿Mm? Y eso te genera autoestima para ti. ¿Sí? Entonces es la confianza que tienes en ti mismo para tomar decisiones. ¿Sí? El éxito, el respeto, tener respeto de los demás, lograrlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? Eso te genera autoestima y te sientes realmente realizado. Y la última necesidad que está en la cumbre de la pirámide son las necesidades de autorrealización. Es decir, que la culminación de esos objetivos que tú tienes, ¿sí? Que te hacen vibrar y que sobre todo tienes autoestima, que te hacen sentir importante. Pero es importante terminarlas, finalizarlas. Entonces el grado, lograr el viaje que querías, el grado de tu carrera, muchas otras realidades, ¿cierto? Entonces ahí dicen la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo para lograr autorrealizarte? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Sí? Entonces esas son las 5 necesidades básicas según Abraham Maslow. Él las declaró en la Edad Media, más o menos como en 1942 creo que fue. Ahorita lo vamos a mirar en un video. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte de las necesidades de la pirámide de Abraham Maslow? ¿Están entendidas esas necesidades o necesitan que se las vuelva a explicar? No, profe, ahí está totalmente entendible. Ok, sí, señor. Muchas gracias, don Rodrigo. Entonces, vamos a mirar el video, ¿listo? Aquí está el video. Y cierro mi cámara y mi micrófono, pues para una mejor atención al video. La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943. Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial del marketing y la publicidad. Según esta teoría, existe una jerarquía de las necesidades humanas, y conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. El primer escalón de la pirámide de Maslow se dispone de las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas de supervivencia, como la necesidad de respirar, tomar agua y alimentarse, la necesidad de evitar el dolor, la necesidad de dormir y eliminar los desechos corporales, y la necesidad de vivienda y vestimenta para tener una temperatura corporal adecuada. En el segundo escalón se encuentran las necesidades de seguridad y protección, que surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Entre ellas están la búsqueda de seguridad del propio cuerpo y de la salud, la necesidad de seguridad de tener recursos como comida o dinero, y la necesidad de tener un hogar seguro en el que vivir. En el tercer escalón se encuentran las necesidades sociales, y son el tener amigos, pareja, familia, así como ser aceptados en la sociedad o en un grupo social. En el cuarto escalón se encuentran las necesidades de reconocimiento, en las que Maslow describió dos tipos de necesidades, una de alta estima y otra de baja estima. Las de estima alta conciernen a la necesidad del respeto a uno mismo. Incluyen sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Las de estima baja conciernen al respeto de las demás personas, como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación,
estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio sobre otros. La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. En el quinto y último escalón se encuentra la necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. En un estudio publicado en 2011, investigaciones de la Universidad de Illinois pusieron a prueba la pirámide de Maslow y descubrieron que la satisfacción de las necesidades de la pirámide correlacionaba con la felicidad de la persona. Pero esta investigación, al contrario que la teoría de Maslow, concluyó que las necesidades de reconocimiento y autorrealización también eran importantes pese a que no estuvieran cubiertas las necesidades más básicas. Por lo tanto, cuestionaba la secuencialidad que Maslow propuso en su teoría. La psicología científica actual debe seguir investigando sobre qué es aquello que nos motiva y nos lleva a aspirar a objetivos. Y puede que la pirámide de Maslow no sea un constructo que permita explicar bien cómo actuamos, pero por lo menos es un primer ladrillo en este tipo de estudios y puede ser utilizado como referencia. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bueno, ¿está comprendido lo que significa la pirámide de Maslow? Lo que dijo Abraham Maslow para el mejoramiento continuo del ser humano, ¿en qué se basó él? Que fue en esas 5 necesidades. Edwin, te doy la bienvenida, Edwin Ferney. Bienvenido a la clase, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Casi no encuentro la casilla que me decía, pero ya. Ok, tranquilo, no se preocupe, siempre suele suceder al principio. Quiero preguntarte, ¿tú ya tienes la plataforma? ¿Sabes manejarlo? Y Andrea también, ¿ya tienen el correo electrónico abierto en su dispositivo, sea en el computador o en el celular? Desde el celular ya lo hice, envié lo del día de ayer, todo lo leí, todo lo vi, incluso digamos el audiovisual que hicieron el día de ayer, también lo estuve presente en el enlace que enviaste en la carpeta, y hice la prueba o el trabajo que había, también lo envié. Sí, ya lo califiqué a cada uno. Ok, bueno, bienvenidos entonces. Bueno, bienvenido Edwin. Entonces vamos a seguir aquí con las diapositivas. Bueno, aquí nos habla de unas teorías, que es la teoría de los 2 factores, ¿sí? Teoría de los 2 factores. Entonces, esa teoría de los 2 factores, pues obviamente, es una teoría del señor Herzberg, ¿sí? Otro filósofo de la Edad Media, ¿sí? Entonces él hablaba de 2 factores. Unos son los factores higiénicos y los otros son los factores motivadores, ¿sí? Los factores higiénicos es el ambiente como tal dentro del trabajo, ¿sí? Y pues es el ambiente normal y digamos que el común, el básico, ¿sí? Que se le ofrece a un colaborador, digamos, en el trabajo. Entonces, todos entramos a una empresa porque pues hay un salario y ese salario pues me hace falta y por eso trabajo, para ganármelo y poder sustentarme, ¿cierto? Suplir mis necesidades. También hay una calidad de la supervisión técnica, es decir, que tengo un jefe que está pendiente de mí y que está mirando cómo hago mi trabajo, ¿sí?
Eso es normal dentro de un trabajo. Las condiciones de trabajo. Entonces, la empresa se encarga de que mi espacio de trabajo sea óptimo, sea adecuado, ¿sí? Y que yo pueda desarrollar mi actividad de una forma exitosa dentro de la compañía o en el ambiente donde tenga que desarrollarlo, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones de trabajo que la empresa debe proveer como empresa. Lo otro es las políticas y normas de la empresa. Entonces, obviamente, cuando yo entro a una empresa, pues debo ponerle mucho cuidado a esas políticas, ¿cierto? A esas normas que la empresa, pues, está exponiendo a sus colaboradores, porque pues ellos deben regirse a esas políticas, conocer la empresa y pues obviamente para poder trabajar dentro de ella, ¿sí? Y por último están las relaciones con los superiores. Entonces, obviamente debe haber un buen ambiente laboral, una buena comunicación con estos personajes, es decir, con los líderes o con mi jefe, ¿cierto? Es importante. ¿Por qué? Pues obviamente porque es ahí donde me voy a desenvolver y estas personas van a estar pendientes de mí y yo voy a estar pues obviamente obligada a rendir cuentas a estas personas, ¿sí? Entonces, estos son los factores higiénicos de ambiente. Es lo básico dentro de un trabajo, lo que nos brinda una empresa. Y están los otros factores que son los motivadores. Y es donde la empresa entra a hacer que el colaborador rinda más de muchas maneras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahí nos habla de un reconocimiento. Eso quiere decir que la empresa puede entrar ahí a hacer un papel importante a subir el autoestima de la persona. No porque no tenga autoestima esta persona, sino porque lo va a motivar. ¿Para qué? Para que siga desempeñándose de la mejor manera. Entonces, lo reconocen porque se destaca, ¿cierto? Se destaca como buen vendedor, como buen empleado, como buen compañero, porque se esfuerza, porque estudia, porque, ¿sí? Por todo, entonces le pueden dar un reconocimiento o hacer un reconocimiento. En las empresas hacen eso, ¿no? El empleado del mes, que porque hizo esto, porque hizo lo otro, el mejor vendedor, ¿cierto? Eso es, y eso incentiva mucho a los trabajadores. Responsabilidad. Entonces, obviamente, hay una responsabilidad de parte de los colaboradores, pero también, digamos que los jefes o los líderes extienden esa responsabilidad a los colaboradores y como que eso a través de darnos esa responsabilidad nos hacen sentir más como pertenecientes, nos hacen sentir ese sentido de pertenencia por la empresa, por el trabajo, por los clientes, por todo el ambiente donde yo estoy, ¿sí? La posibilidad de desarrollarme, ¿sí? La empresa también da eso. Muchas, no todas, pero muchas dan la oportunidad de estudiar una carrera. Me apoyan, me dan el tiempo, incluso hay becas, ¿cierto? Se asocian con universidades para que saquen a sus trabajadores adelante, para que pues los eduquen. ¿M? Entonces hay seminarios, hay de todos los, digamos, programas educativos para poder ayudar a desarrollarse. Ahora, no solamente es en esa parte, también en la familia. Por ejemplo, pueden darle oportunidad a los hijos de ir a alguna academia, algo, un premio, ¿cierto? Y eso es importante para el trabajador, eso lo motiva, ¿sí? Como tal. La autorrealización, entonces, es la capacidad de poder hacer que este trabajador o este colaborador crezca dentro de la compañía. Entonces vienen los ascensos, ¿cierto? Y como ya de pronto se esforzó por estudiar, porque la empresa le dio la oportunidad y realmente aprovechó la oportunidad, entonces ya es un profesional. Se autorrealizó como profesional, pero también, pues obviamente se le subió el sueldo porque ya no entró como el operario que entró hace 5 o 7 o 10 años, sino que ahora es profesional, ¿cierto? Es el abogado
o es el administrador de empresas, ¿sí? O bueno, lo que sea, pero ya lo logró. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya, obviamente, subió su estatus en cuanto al sueldo y a todos los tratos y la confianza de la compañía. Y el trabajo interesante. Siempre, digamos que la empresa está motivando a las personas para que pues hagan un trabajo interesante, con proyectos, con enfoque, con metas, ¿sí? Y que pues obviamente sean posibles esas metas, ¿sí? Que se puedan cumplir. Entonces, estos son la teoría de los dos factores. El primer factor es el higiénico, que es el ambiente, obviamente natural y normal que ofrece toda empresa, ¿cierto? Y el segundo es el factor motivador, el trabajo en sí, cómo se desarrolla el colaborador según las condiciones de la empresa. Bueno, entonces aquí hablan de los factores higiénicos y quisiera saber si, Edwin, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? ¿Te queda fácil hacerlo? Sí. Factores higiénicos, la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. Muchas gracias, así es. Entonces, los factores higiénicos, dice ahí que, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo, pues porque obviamente son los básicos, ¿sí? Y pues siempre van a estar ahí, ¿no? Vamos a leer los otros factores que son los factores de motivación. Don Rodrigo, ¿me puede ayudar a leerlos? Espera un momentico, le corro. Está muy grande. Ahí. Los factores de motivación. La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tiene poco efecto sobre la satisfacción. Sobre la insatisfacción. Insatisfacción. Muy bien. Muchas gracias. Esa es como la aclaración de la explicación que les di. Entonces, satisfacción del cliente. Entonces, todo lo que yo les expliqué hoy acerca de el autoestima, la autoaceptación, ¿cierto? La motivación, es importante tenerla en cuenta porque aquí vamos a mirar cómo se desarrolla con respecto a la satisfacción del cliente. Si yo como colaborador, como empleado, tengo una buena satisfacción, tengo una buena autoestima, pues obviamente yo voy a poder ayudar a otros. Cuando yo no tengo una buena autoestima, cuando digamos que tengo problemas en el sentido de arreglar algunas cosas conmigo mismo, ¿sí? Porque no me autorreconozco, porque no he hecho el ejercicio de mirar qué es lo que me está lastimando, pero también qué es lo que me hace feliz. No me reconozco de esa manera, entonces pues voy a ir a trabajar de una forma como ciega emocionalmente. Es decir, porque voy a ir tal vez enojado o tal vez triste o tal vez de una actitud o con una actitud inadecuada, ¿cierto? Y me voy a exponer allí con los clientes y obviamente me voy a dar cuenta que algo está fallando. ¿No? Entonces vamos a mirar cómo puedo yo ayudarle al cliente. Entonces acá dice que hay 3 niveles del servicio al cliente, ¿sí? Esos 3 niveles es la insatisfacción, que es donde no se logra hacer nada con el cliente, es decir, donde no se logran los objetivos, no hay resultados, no se alcanzan las expectativas del cliente. ¿No? Entonces, por eso hay insatisfacción. La satisfacción, que es la básica, que es un cliente que tiene una necesidad y obviamente encontró el producto o servicio que le cubre su necesidad, pero hasta ahí llegó. Entonces dice que es el resultado que coincide con las expectativas del cliente, lo que estaba buscando.
Pero hay una tercera que es la complacencia. Y esa complacencia es como el resultado que excede las expectativas del cliente. Es decir, cuando tú te empeñas con ese cliente para lograr que realmente él tenga una buena atención, que tenga un resultado, un mejor resultado al satisfacer su necesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué digo yo? Por ejemplo, bueno, si vende champú, entonces no solamente le voy a vender el champú, sino también el acondicionador, o tal vez tenga un tratamiento, ¿cierto? No solamente el cliente encontró el champú que estaba buscando para que su cabello brillara y se fortaleciera, sino también encontró el acondicionador que le ayuda a mantener su cabello adecuadamente hidratado y adicional una mascarilla que le va a dar fuerza a las raíces de su cabello, ¿sí? Entonces es como que, wow, qué chévere, como que el cliente se sorprende, ¿sí? No solamente como ya lo básico y listo. ¿Mm? Entonces esos son los 3 niveles del servicio al cliente, para que lo tengan en cuenta. Entonces dice que satisface las expectativas. Esa es la primera parte. ¿Mm? Entonces, estamos hablando de los niveles de satisfacción. Entonces, aquí dice, en cuanto a satisfacer necesidades, satisfaces las expectativas, que es lo básico. Acá dice que excede las expectativas de tus clientes. Entonces, hace algo durante la venta o después de ella, que hace que el cliente se enamore, ¿cierto? Entonces, es importante lograr hacer este proceso. Y el tercer es asombra a tus clientes. Entonces, digamos que el cliente realmente siente que tú quieres que él se sienta feliz. El cliente percibe que puede contar contigo y que realmente tú sí deseas que él supla sus necesidades a cabalidad. ¿Ah? Y es donde el cliente se vuelve fiel a mi empresa, a mí como asesor, al producto, ¿sí? El segundo es impacto positivo del servicio. Entonces, dice que el cliente interno como externo son responsables del crecimiento de la organización. Por eso es importante resaltar que los dos son iguales de importantes para la compañía. ¿Mm? Entonces, a veces pensamos que el cliente interno, como está trabajando dentro de la compañía, no merece tanta atención como el que está afuera. Pero el que está afuera y el que está adentro son clientes iguales y tienen las mismas condiciones. Son clientes. Van a dejar el dinero ahí, en su empresa. Y hay que darles la atención excelente a los dos, ¿sí? Entonces, no hacer como la diferencia. Es que usted trabaja acá y debe conocer y ya sabe y tal cosa. No. A todos los clientes se les debe dar la importancia, tanto internos como externos. Se les debe dar la atención porque nadie es más que nadie ni menor que nadie. Todos merecen ser atendidos de una forma adecuada y correcta. ¿Ah? Porque muchas veces sucede que pensamos que el cliente interno, como ya sabe, conoce el producto, entonces no necesita la atención y este cliente se desilusiona. A pesar de que trabaje dentro de la compañía, entonces ya, como se desilusionó, va a empezar a dar un mal voz a voz, o sea, va a ir a dar una mala imagen de la empresa. No la va a recomendar como debía de ser, ¿sí? En ese orden de ideas, pues el voz a voz va a ser negativo. Dice, un buen servicio garantiza que las organizaciones surjan y tengan un desarrollo importante. Si se mantienen satisfechos al cliente externo, la organización estará cumpliendo una de sus metas y las de sus empleados. ¿Mm? Hablando del cliente externo. Bueno, acá dice que la empresa que crece hace crecer sus empleados y es totalmente cierto. Si la empresa crece es porque sus empleados se esforzaron
y ayudaron a que la empresa tenga una imagen excelente en el mercado y que tenga obviamente un reconocimiento. Y a través de ese reconocimiento en el mercado pues tiene muchos clientes fidelizados, ¿sí? Entonces por eso empresa que crece hace crecer a sus empleados y empleados que crecen hacen crecer a la empresa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de servicio al cliente. ¿Qué hace el servicio al cliente? Y quisiera saber si Eucaris me puedes ayudar a leer esas frasecitas que están en cada cuadrito blanco. Servicio al cliente. Favorece la confianza y desarrollo personal. Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. Ayuda a lograr las metas individuales. Mejora la calidad de vida personal y económica. Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. Muy bien. Entonces, eso hace el servicio al cliente, ¿cierto? Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. Digamos que el hecho de atender bien a los clientes y ver la aceptación de ellos y sobre todo verlos felices, eso hace que yo me sienta realizado y me hace sentir que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿cierto? Dice que favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad, es decir, que puedo aspirar a un ascenso dentro de la compañía por mis buenos resultados, ¿sí? Entonces, ayuda a lograr las metas individuales. Claro, cada quien, ¿cierto? Tiene que cumplir sus metas. Y yo como hacedor hago parte de ese equipo, ¿sí? Entonces podemos lograr las metas, tanto individuales también como equipo. Y mejorar la calidad de vida personal y económica, pues porque si este vendedor o este asesor hace bien su trabajo, pues se va a destacar dentro de la compañía y la compañía lo va a incentivar, lo va a ascender, le va a ayudar para que estudie, le va a pagar más, ¿cierto? Al ascenderlo. Y obviamente pues sus condiciones económicas van a ser mucho mejores. Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. Entonces recuerden, primero debo crecer como persona. Debo, toda la parte inicial de la que hablamos, que es la autoestima, es importante. Si yo crezco de esa manera, voy a poder progresar en mi trabajo, no solamente en mi trabajo, en mi hogar, en la parte social. Si estoy estudiando, voy a poder lograrlo, hacer bien, ¿sí? Y voy a salir adelante. ¿Mm? Entonces, dice, disminuye temores de incompetencia o ignorancia. Obviamente, si yo me capacito, estoy atento, crezco, fluyo y sobre todo me intereso en el progreso, entonces pues obviamente esa incompetencia que tal vez con la cual entré ya no la voy a tener, ¿sí? Sino que por mi disponibilidad, por mi buen desempeño, pues he avanzado y ahora tengo las competencias eh, necesarias dentro de mi trabajo que me hacen eh, ser excelente colaborador dentro de la empresa, ¿sí? Y obviamente competente aún así, sin, siempre debemos ser mejores y querer ser mejores, pero si lo haces para ti mismo es mucho mejor porque tus resultados realmente van a ser honestos contigo mismo. Pero si tú empiezas a competir con tus compañeros, ¿sí? Que él vendió más, entonces yo voy a vender más. Así no, porque ¿qué va a pasar? Pues obviamente existe esa competencia, pero que sea una competencia sana y tranquila y no para apachurrar a los demás o para, ¿sí? Hacerlos sentir mal, sino que más bien ese mejoramiento continuo sea contigo mismo. Y tú vas a fluir y a crecer sin necesidad de estar mirando el entorno o los demás. Vas a subir, vas a fluir, vas a crecer,
como persona, como colaborador, como compañero, de todas las maneras, y lo vas a ver los resultados y no tienes que fijarte en los demás si cumplen o no cumplen las metas. Lo que tienes que hacer es pues tomar tus metas, tomar tus objetivos y hacerlos realidad. Obviamente, pues transformando tu vida de una manera exitosa y óptima. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o todo está claro hasta ahí? Todo está muy claro, mi profe. Ok. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? No, todo muy claro, gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir con la parte del servicio al cliente que estamos tratándolo mucho. Dice, no es una decisión, ¿cierto? Optativa, sino un elemento imprescindible para la existencia de una empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. Entonces, el servicio al cliente no es una opción, ¿sí? Sino es un valor agregado dentro de una empresa que debe existir siempre. ¿Mm? Pero ese servicio al cliente obviamente debe ser óptimo. No debe ser como de pronto, bueno, si quieren, pues dar el servicio al cliente o no. No, es algo que debe estar ahí dentro de la empresa. No es servidumbre, no es como de pronto que el cliente nos vea como sus empleados, pero sí es una atención adecuada, sí es un valor agregado que la empresa le ofrece al cliente, porque el cliente es lo más importante para la empresa, es el activo más importante de la empresa, porque es el que deja el dinero dentro de la empresa y el que permite que una empresa crezca y permanezca en el mercado. ¿No? Estrategias del servicio. Por favor, ¿me ayudas a leerlo, don Rodrigo? Sí, señora. Estrategias del servicio. Las estrategias del servicio al cliente se refieren a un plan de acción diseñado para lograr un objetivo principal, brindar la mejor experiencia posible a quienes compran en todos los momentos de su relación con una empresa. Listo. Entonces, esas estrategias de servicio al cliente son planes de acción, ¿sí? Que la empresa diseña, obviamente, para lograr todos los objetivos planeados dentro de la compañía, ¿sí? Pero, pues obviamente, esos objetivos siempre van hacia el cliente y es brindarle la mejor atención al cliente para que tenga una experiencia o la mejor experiencia en cuanto a servicio, ¿cierto? Y atención. Y que haga que él se fidelice, es decir, que se quede dentro de la compañía y que siga usando el producto. ¿Mm? Entonces dice, demuestra empatía. Por favor, Andrea, ¿me ayudas a leerlo? Si Andrea no está, entonces, por favor. Este año, más que Gracias. nunca, a medida que atravesamos la pandemia del COVID-19, los clientes se inclinan más por empresas que comparten sus valores y cuyas estrategias de servicio al cliente incluyen tratarlos con amabilidad y empatía. A cambio de una buena experiencia, los clientes con una relación emocional con una marca la recomiendan 7 veces más a sus conocidos, de acuerdo con un estudio reciente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dice que a medida que atravesamos la pandemia, o sea, yo diría ahora, en este momento, después de la pandemia, ¿sí? Los clientes se inclinan más por empresas que comparten sus valores, ¿sí? Y cuyas estrategias de servicio al cliente incluyen tratarlos con amabilidad y empatía. Resulta que, como yo les decía esta mañana, antes no se tenía tanto en cuenta toda esa parte de la autoestima,
¿cierto? Ese tema estaba como un poco allá rezagado. Sí, digamos que existía, se trataba, pero era de una manera muy leve, ¿sí? Y no se le daba tanta importancia. Pero hoy en día el tema de la autoestima, de la resiliencia, ¿sí? Es de la inteligencia emocional, son temas que estamos tratando de más, con mucha frecuencia en la vida. Y más cuando vamos a atender a los clientes. ¿Por qué? Porque como yo les decía esta mañana, de alguna manera las personas están afligidas, están pasando por situaciones y por eso es que como clientes llegan en una actitud negativa a hacer reclamos, ¿sí? Incluso ellos se arman, también porque el mercado está saturado de alguna manera y allá afuera solamente está el interés por el billete, ¿sí? Por el dinero. Y entonces todas las empresas, pues obviamente ese es un objetivo, ¿sí? Pero debe estar el objetivo más importante, que es fidelizar a los clientes. ¿Para qué? Para que se mantengan dentro de una compañía y mes a mes ellos estén aportándole a la compañía a través de la recompra. Pero muchas empresas no entienden eso y por eso es que los empleados, los clientes, perdón, se pierden, ¿sí? Y a la empresa le está costando mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo recuperar a los clientes o buscar clientes nuevos. Se tardan mucho tiempo en ello. ¿Por qué? Porque los clientes que tienen no los cuidan, los descuidan, los tratan mal o no los atienden, no les dan la buena ¿qué? Empatía que debe haber. Y entonces pues los clientes simplemente hoy en día ya no se quedan en una empresa por necesidad. Ellos dicen, pues para conseguir este producto acá, pues voy y lo consigo en otro lado donde me traten bien, ¿cierto? El problema está de pronto es con los monopolios, ¿sí? Cuando hay monopolio, pues obviamente la empresa no tiene competencia. Un monopolio es una empresa que es líder en el mercado con su producto y que no hay otro que le compita. Y por eso, pues ella se confía y entonces atiende mal a los clientes, no, no le da el tiempo adecuado, ¿sí? Digamos que muestra su interés solamente por el dinero, a los clientes no les pone atención, no les hace el seguimiento adecuado, no resuelven los PQRs, en este caso, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué hace el cliente? Pues le toca quedarse ahí. ¿Qué es lo que pasa con los servicios públicos? O díganme ustedes a qué empresa, si ustedes no quieren la empresa de energía con la cual están ahora, ¿a qué empresa de energía pueden ir para no estarse en la que están hoy en día? ¿Cierto? No hay otra. O una empresa de agua y alcantarillado diferente. No hay más, solamente hay una. O, por ejemplo, el medio de transporte Transmilenio. ¿A cuál van a acudir más? Está la cicla, la moto, ¿cierto? O el taxi, ¿sí? Y pues el transporte informal y esa parte, pero pues obviamente el transporte que tiene mayor cobertura en la ciudad es el Transmilenio. Y por eso es que pues nos vamos achicharraditos, no pasan las rutas a tiempo, entonces nos toca madrugar mucho más y todo esto. Pero es por eso, porque hay un monopolio. Pero en las empresas que no hay monopolio, sino que realmente tienen competidores a mil, ¿cierto? O sea que tienen muchos competidores, entonces el cliente no duda en irse, porque él no necesita que lo traten mal. Él necesita suplir su necesidad y tener el servicio, el mejor servicio, ¿sí? Entonces, pues, si no se lo brinda, él lo busca en otro lado, ¿sí? Y hay empresas que están entrando nuevas al país constantemente y que brindan una mejor atención, una mejor satisfacción, y entonces, pues, las otras empresas van desapareciendo, tienden a desaparecer del mercado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado no aprovecharon los clientes que tenían y ellos se fueron. ¿Mm? Seguimos acá. Dice, sé ágil.
Por favor, ¿me ayudas a leer, Edwin? Esto sugiere que están buscando agilidad y precisión en sus expectativas. Por lo tanto, reducir el tiempo de respuesta debe ser una de las prioridades dentro de las estrategias de servicio al cliente. Ofrecer autoservicio es una de las mejores opciones en este sentido, ya que permite a los clientes resolver los problemas cuando y donde sea más conveniente. Muy bien. Entonces, ser ágil, ¿sí? La agilidad y la precisión. El cliente no requiere que tú te demores con el servicio adecuado para él. Es decir, si tú te demoras, el cliente se va. O por ejemplo, cuando lo pasan de extensión en extensión, de línea en línea, de asesor en asesor, pero finalmente nunca le resuelven el inconveniente, eso es falta de respeto. Y hay muchas empresas que hacen eso con el usuario, ¿sí? Y obviamente el usuario se cansa, ¿sí? Se cansa y tiene que mirar a dónde va a ir. Lo más molesto para un usuario es cambiar de empresa. ¿Por qué? Porque es volver a empezar todos los procesos, eh, digamos, documentación, todo, ¿cierto? Afiliación y eso es un poco engorroso y eso cansa al cliente. Pero si la empresa no cubre las necesidades, pues lo está obligando a que lo haga. Aunque le parezca aburrido al cliente, él lo va a hacer, ¿sí? Entonces hay que ser muy precisos, hay que darle respuesta a los clientes adecuadamente y de una forma ágil, ¿sí? En el momento que él lo está indicando. No después ya cuando él se ha ido y ya no le interesa el servicio que estaba pidiendo. Ya no, porque ya tal vez en otro lado se lo ofrecieron y se lo dieron, ¿cierto? Por eso hablan en la parte de abajo de un autoservicio, que es donde el cliente pues llega directamente y él toma el servicio. Hace todo lo que sea pertinente para lograr obtener su beneficio, ¿sí? Sin necesidad de acudir a ningún asesor ni a ningún lado, sino que llega directamente y lo hace. ¿Mm? Ampliar los canales de atención. Eucaris, ¿tú me puedes ayudar a leer esta, por favor? Ampliar los canales de atención. Otra consecuencia de la pandemia fue el aumento en el intercambio de mensajes entre empresas y clientes. Las aplicaciones de mensajería que ya eran populares en América Latina ganaron más terreno y la mayoría de los clientes dicen que prefiere comunicarse con las empresas a través de sitio web, aplicaciones propias de las empresas o redes sociales. Muy bien, entonces los canales de atención, o sea, que hayan más medios por los cuales el cliente se pueda comunicar con nosotros y que nosotros como empresa podamos ayudarle a solucionar los inconvenientes que se presenten a través de correos, redes sociales, chat web, ¿cierto? Chatbots, a través de llamadas presencial, buzones, lo que sea, pero ya no hay excusa de que no se atiende al cliente porque no vino, porque ya la presencialidad pasó a un segundo plano. Ya eso no es importante, digamos, para atender a un cliente. Un cliente se puede atender de muchas maneras y a través de muchas herramientas. Entonces, se acabaron las excusas. Pero aún así, todavía el mercado como está saturado y sobre todo las empresas siempre tienden a querer ganar más, entonces restringen en muchos aspectos al personal o a veces incluso recortan personal y entonces le recargan trabajo a los que quedan y estas personas no alcanzan a cubrir esa demanda en el mercado. Entonces, por eso es que hay situaciones y saturación en el servicio al cliente, es decir, que pues hay traumatismos porque el cliente no logra encontrar esa satisfacción adecuada de parte de las empresas para suplir sus necesidades. ¿Mm? Entonces es importante las herramientas tecnológicas en este caso, ¿sí? Para poder lograr cumplirle al cliente en todo lo que está pidiendo. Mide la satisfacción, dice finalmente, es esencial que las estrategias de servicio al cliente sean monitoreadas y revisadas periódicamente.
Esto te mostrará el nivel de satisfacción de los clientes y verás a qué aspectos de la experiencia dar prioridad. Entonces es importante, obviamente, estar evaluando, ¿cierto? Esas herramientas. ¿Cómo realmente sí están siendo efectivas para atender a los clientes? ¿Le estamos poniendo cuidado? ¿Están los clientes siendo leídos? Es decir, sus PQRs están siendo leídos, están siendo atendidos y respondidos. Porque pues muy bonitas las herramientas y muy bonito todo y el cliente deja ahí sus sugerencias, sus reclamos y todo, pero realmente sí se le está dando el tiempo adecuado a esa parte. Esa es la otra, ¿no? Porque el cliente puede dejar ahí todo sus requerimientos, pero que la empresa se tome el tiempo es otra situación. Invierte en el servicio postventa. ¿Es importante el servicio postventa? Claro que sí, y yo diría que ahí es donde se está fallando, porque a veces nos enfatizamos en cumplir cuotas, en cumplir metas, pero no nos enfatizamos en mantener a los clientes. Es decir, cumplimos la meta, le vendimos y se olvidaron del cliente. No le hicimos seguimiento. ¿Cómo le fue con el producto? ¿Realmente si pudo usarlo? ¿Lo está usando bien? ¿De qué manera? ¿Si pudo suplir sus necesidades? ¿Cierto? ¿Funcionó? ¿Le llegó el producto a tiempo? Todo eso. ¿Le instalaron bien el servicio o no le instalaron bien el servicio? Y muchas veces pensamos que ya hicimos todo solamente con la venta. Y realmente la postventa es aún más importante porque es la que me ratifica que el cliente va a seguir en la compañía y va a seguir comprando periódicamente, ¿cierto? Entonces, a veces no le damos el seguimiento adecuado a esa postventa. ¿Sabías que conseguir un cliente nuevo puede costar hasta 25 veces más que retener a un cliente activo? La retención de los clientes depende en gran medida de tu estrategia de servicio postventa, que por cierto no puede estar separada de tus estrategias de servicio al cliente. Recordemos, el postventa incluye solucionar posibles desperfectos con un producto, responder dudas de los clientes, informar sobre beneficios adicionales en el producto o servicio, ofrecer soporte en tiempo real, entre otros. Por tanto, se puede decir que la estrategia postventa es clave para la fidelización de clientes, pues estarás presente luego de la compra y hasta que comience un nuevo ciclo de ventas. Y así es. No hay otra forma. En la postventa es donde yo realmente enamoro al cliente del producto y del servicio que le ofrezco, de la atención. Pero si no hago ese seguimiento adecuado, entonces obviamente por eso es que los clientes se van. ¿Listo? Importante dar un buen saludo al cliente, saludarlo siempre, es la primera norma cuando yo tengo un contacto con el cliente. ¿Mm? Entonces, ejemplos de estrategias de servicio para retener a los clientes. Retención, la retención a los clientes. Eso sucede en la postventa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo retener a los clientes? Entonces, Andrea, ¿tú me puedes ayudar a leer? Sí, señora. Gracias. Dice, además de ofrecer una experiencia del cliente excepcional, te recomendamos diseñar programas de fidelización de clientes, ofrecer promociones y descuentos personalizados, crear una comunidad alrededor de tus perfiles en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, diseñar programas de fidelización de clientes. ¿Cómo? Cuando ya un cliente es cliente establecido dentro de una compañía, yo no puedo tratarlo igual que un cliente nuevo, ¿cierto? Debo tener algo especial que haga que él realmente se sienta cliente antiguo, es decir, cliente bien atendido, a través de los precios, a través de un descuento, a través de un premio, a través de algo, ¿sí? Esos son los programas de fidelización y es importante. Tal vez capacitación,
con respecto al producto, tenerlos presentes para algún incentivo. Ofrecer promociones y descuentos personalizados, estar atentos en todo eso, porque a los clientes les gusta estar enterados, obviamente para beneficiarse. Crear una comunidad, obviamente, todas las empresas ya deben tener redes sociales, ¿cierto? Una cuenta de redes sociales donde estén todos sus clientes y allí obviamente haya comunicación con ellos, actualización de todos los productos y de todo lo que viene para la empresa a través de ese producto. Bueno, espérate a ver acá. Listo, este ya es un tema de la tarde. Vamos a ir hasta acá el día de hoy. Lo que queda es la actividad, es una actividad para socializar. No es esa actividad que está aquí, no es calificable. Es decir, la calificable es la que está, es el cuestionario, pero esta actividad es para pues lograr ver que usted comprendió los temas que se vieron en la mañana. En este caso, pues aquí está, recuerda, fortalezas y debilidades, escribirlas aquí, ¿sí? Dice en este momento qué lo motiva para salir adelante, cómo responderla. Aquí está la, ¿cómo se llama? La pirámide de Maslow, que dice que por favor la apliques en 3 aspectos de tu vida, en el laboral, en el familiar y en el personal. Entonces, una para el laboral, ¿cómo sería? Cumpliendo las 5 necesidades básicas de Abraham Maslow, que se las expliqué. Esta, ¿cierto? La de arriba puede ser familiar, está laboral y la de abajo personal, ¿sí? Y aquí, según la imagen, escriba los niveles de satisfacción del cliente y de por lo menos 2 ejemplos de cada uno. Entonces, es como para socializar en la tarde, o si ustedes tienen preguntas, pueden entrar aquí al chat y hacerlas. Igual es una actividad más que todo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, recuerden, no es calificable, pero sí la idea es que la hagan. ¿Por qué? Pues se va a preguntar sobre ella en la tarde un ratito. Les quiero decir, mis queridos estudiantes, que en este momento va a entrar una docente para estar con ustedes en la tarde, ¿sí? Entonces, ¿por qué?